aquí a México, porque Él los trajo aquí al estado de Michoacán para este tiempo tan importante. Yo quisiera que todos le diéramos un aplauso de gratitud a nuestro hermano Andrés. El Señor también dice que recuerdes lo que dice su palabra, que no menosprecies los días de los pequeños comienzos, y que este es un movimiento de Dios. Y como dice en los Salmos, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los que le edificamos. Pero el Señor está edificando esta casa. Muy bien. ¿Cómo transformar tu ciudad? A mí me llama mucho la atención que precisamente ayer en CNN Internacional, fíjense, ayer CNN Internacional se estuvo hablando vez tras vez de Michoacán, México. En todo el mundo ahorita está pensando, está viendo noticias de nuestro estado. Hace alrededor de un mes que tuvimos un brote de violencia, de balaceras y muertos y violencia, y como que fue la gota que derramó el vaso. Y antier estuve con el gobernador, con el presidente Peña Nieto, vino aquí a la ciudad, el gobernador me invitó para estar ahí en el presidium con el presidente, y vino todo su gabinete, los principales, secretario de Hacienda, secretario de Gobernación y los encargados de las Fuerzas Armadas. Fue una reunión histórica hace 2 días, antier. Y ahí estuvimos sintiendo un poquito, yo estaba viendo a los presentes, saludé al presidente, y estaba yo dando gracias a Dios por él, porque México está en el corazón de Dios, en los ojos de Dios. Y Andrés Panasiuk está aquí porque Dios lo puso aquí por este tiempo. Fíjense, un tiempo tan único, tan especial. Y nosotros tenemos 7 años y medio haciendo intercesión unida con pastores de todo el estado de Michoacán. 7 años y medio, nos hemos reunido cada 3 meses en ciudades diferentes del estado, cientos de pastores de iglesias de diferentes denominaciones, bautistas, presbiterianos, pentecostales, neopentecostales, y hemos estado intercediendo por Michoacán. Y ahora estamos viendo que Dios está haciendo algo, y no le pedimos a Dios que resolviera los problemas de Michoacán. Nuestras oraciones han sido: Dios, pedimos un despertamiento espiritual y pedimos que tu reino avance en Michoacán, cueste lo que cueste. A lo mejor no debimos haber pedido eso porque sí está costando bastante. Yo soy hijo de misioneros y pues ya nuestra familia tiene 4 generaciones aquí en Michoacán. Y un día le preguntaron a mi hijo Andrés que cómo era posible que un pastor tan joven pastoreara una iglesia de tantas miles de personas. Y él les dijo: es que ustedes necesitan entender algo. Yo estoy parado sobre los hombros de mis padres, y mis padres están parados sobre los hombros de los padres de mi papá. Entonces estamos en una cadena generacional, y damos gracias a Dios por lo que está sucediendo aquí en Michoacán. ¿Cómo transformar tu ciudad? Número 1, tener una visión mundial bíblica. Número 1, tener una visión mundial bíblica. Dios nos dio un destino. Dios nos ha dado un destino. En Génesis 1, 27 y 28, todos lo conocemos. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y ¿qué más dice?
sojuzgadla y señoread. La iglesia está aprendiendo y está en una etapa de reforma para extender el reino de Dios como la palabra de Dios nos lo enseña. Y nosotros estamos comenzando a entender que hemos sido llamados, fíjense bien, para gobernar a las naciones. Hemos sido llamados como pueblo de Dios para gobernar a las naciones. Algunos nada más están esperando que Cristo venga y que nos lleve al cielo, y pues de una vez deberían comprar sus ataúdes y ya estar listos. Pero no, Dios nos ha llamado a llenar esta tierra con los principios de su reino y a establecer su reino aquí en esta tierra. Miren lo que dice Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 versículo 13. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, fíjense, todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. El versículo 18 dice: después recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Este es el destino del pueblo de Dios. Ese es nuestro destino. Ahora el versículo 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos, fíjense, el reino, el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese es nuestro destino, para allá vamos. Sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y le obedecerán. Estamos pensando cómo transformar tu ciudad, tener una visión mundial bíblica y conocer nuestro destino, nuestro llamado en Dios. Efesios 1:21. Efesios 1:21 hasta el 23. Escuchen la oración del apóstol Pablo, y los que queremos tener más poder en la oración, hagamos las oraciones que están en la Biblia. Efesios 1:21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, que quede claro, cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y yo declaro en el nombre de Cristo que el Espíritu Santo nos va a ayudar a todos los presentes a conocer mejor que nunca nuestro llamado, nuestro destino, y que nos dé una visión bíblica acerca del mundo y nuestro papel aquí en este mundo. Gracias a Dios. Y segunda cosa, ¿cómo transformar tu ciudad? Pues necesita haber llamado de Dios sobre un hombre o una mujer. Un llamado de Dios. ¿Cómo transformar tu ciudad? Dios necesita haberte llamado, hombre, mujer. Ejemplos en la Biblia. Fíjense, Dios no necesita de muchos. Cuando Dios quiso libertar a Israel de Egipto, levantó a un hombre. ¿Cómo se llamaba? Moisés. Cuando Dios quiso llevar a su pueblo del desierto a la tierra prometida, levantó un hombre. ¿Cómo se llamaba? Josué. Cuando Dios quiso confrontar a los profetas de Baal, Dios levantó a un hombre. ¿Cómo se llamaba? Elías. Cuando Dios quiso preparar el camino para la venida de Jesucristo, levantó a un hombre. ¿Cómo se llamaba? Juan Bautista.
tenemos los nombres de Noé, de Abraham, de Jacob, de José, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de Isaías, de Jonás. Jonás transformó a una ciudad, un predicador llamado por Dios, un hombre llamado y levantado por Dios, y él transformó la ciudad y la historia de Nínive. ¿Cómo transformar tu ciudad? Tener una visión mundial bíblica. 2, entender el llamado de Dios sobre un hombre o una mujer. Todos ellos tuvieron fe, dice la Biblia, que sacudió reinos enteros. Tuvieron fe que sacudió reinos enteros. Hebreos 11:33. Hebreos 11:33. Por la fe, estas personas conquistaron reinos. Fíjense en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice, conquistaron reinos, dice, gobernaron con justicia. Estos hombres de Dios gobernaron con justicia. Tú y yo tenemos que ver que Dios quiere que impongamos el gobierno de su reino sobre nuestras ciudades, el gobierno de su reino sobre las naciones. Y cuando los hijos de Dios se levantan y saben quiénes son en Dios, entonces podemos transformar nuestras ciudades. Tú y yo tenemos que saber quiénes somos en Dios. Y México está siendo transformado, sus ciudades están siendo transformadas por personas que por fe conquistan reinos y gobiernan con justicia. Dice, y recibieron lo que Dios les había prometido. En el último milenio tenemos a hombres como John Huss, John Wycliffe, Martin Luther, Martín Lutero, Juan Calvino, Zinzendorf, John Wesley, George Whitefield, Charles Finney, D.L. Moody, Abraham Kuyper, Martin Luther King Jr., James Dobson, Billy Graham. Y aquí yo sumo los nombres de algunos de ustedes: David Ray, Andrés Panasiuk. A ver, digan su nombre. Dios está levantando a ti y a mí como reconstructores. Yo declaro cada vez que hablo con cristianos, hijos, siervos de Dios, les digo, nosotros somos reconstructores del tejido social de esta nación, reconstructores del tejido espiritual de esta nación. Nosotros somos hijos de Dios y el mundo está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Digan conmigo, esos somos nosotros. Número 3, ¿cómo transformar tu ciudad? Intercesión unida. Intercesión, oración. Ya conocemos lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 7:14. ¿Cómo transformar tu ciudad? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, ¿qué? Sanaré su tierra. Dios está sanando a Michoacán. El presidente nos dijo antier que va a invertir, va a canalizar 45,000 millones de pesos a Michoacán, al estado de Michoacán. Él dijo que está comprometido. Él envió un comisionado federal, Alfredo Castillo, que está comprometido, y él va a coordinar el rescate de Michoacán. Y ahora todos los ojos de las naciones están viendo Michoacán, ni los que millones y millones que ni sabían que existía este estado. Pero quiero decirles que se ha estado orando, intercediendo, con ayuno, 21 días de ayuno y oración al principio de cada año, veladas de oración, oración de iglesias unidas en la ciudad, oración en todo el estado, clamando a Dios. Hace como 3 semanas más o menos estuvimos en la primera reunión de intercesión unida del año 2014, Iglesias Unidas aquí en Michoacán. Estuvimos en el pueblito de Quiroga. Y yo sentí un rompimiento en el espíritu. Yo sentí
un fluir muy especial. Había violencia y me hablaron algunos pastores, no vamos a poder ir porque hay tanta violencia, no podemos salir de nuestras ciudades. Yo estaba pensando, quizá lleguen muy pocos pastores del estado, pero llegué y el lugar, todas las sillas estaban llenas, muy nutrida la asistencia y un fluir de oración, de intercesión. Fue algo maravilloso, sentimos una gran victoria en el Espíritu y a los pocos días viene la gota que derrama el vaso, más violencia, enseguida intervención federal como nunca, y ahora estamos viendo que por encima de todos los que gobiernan en este mundo está el gobierno del reino de Dios sobre nuestro estado. Aleluya. Gracias a Dios. No ha habido movimiento del Espíritu de Dios sin movimientos fuertes de oración. En toda la historia no ha habido nunca un movimiento del Espíritu de Dios, de despertamiento, avivamiento, transformación, sin movimientos fuertes de oración. Número 4, ¿cómo transformar tu ciudad? Número 4. Conocimiento del mandato bíblico para los hijos de Dios. Conocimiento del mandato. ¿Del qué? Mandato bíblico. En cuanto a gobernar las naciones. Salmos 2, del 7 al 11. Fíjate qué interesante. En la versión, la nueva traducción viviente. Salmos 2, 7 al 11. El rey proclama el decreto. Fíjense, el rey, está hablando del rey de todos los reyes. ¿Cuántos saben cómo se llama el rey de todos los reyes? Se llama Cristo Jesús. Dice, el que gobierna por encima de todos los gobernantes, el rey de todos los reyes, proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Estamos hablando de un decreto y un mandato bíblico para los hijos de Dios. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya. ¿Cuántos creen eso? Yo me acuerdo hace muchos años, de repente Dios me abrió los ojos. Yo estaba como buscando padres espirituales y pastores y guías y me sentía joven y necesitado de ayuda, de guianza. Y Dios siempre fue fiel para proveer personas que me ayudaran. Pero de repente un día Dios me abrió los ojos y me dijo, deja de buscar a un padre espiritual, tú ya eres un padre espiritual. Y tú eres un padre espiritual no solamente en tu iglesia local, sino en esta ciudad, en este estado. Y yo le pido a Dios que levante a hombres entre los presentes que entiendan que Dios los ha puesto no solo para pastorear un rebaño de personas, sino para pastorear una ciudad, para pastorear un estado, para pastorear una nación. Tú eres mi hijo, solo pídelo y te daré como herencia a las naciones. Y Dios me ha dicho una y otra vez, pídeme Michoacán, yo te doy Michoacán. Y yo sé que no soy el único, hay muchos siervos de Dios en manos de quienes Dios nos está dando este estado de Michoacán. Pero necesitamos tener entendimiento de este decreto, de este mandato. Luego dice, y la nación es toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro, las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Fíjense el lenguaje. Queden advertidos, ustedes gobernantes de la tierra. Queden advertidos ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Y Apocalipsis 2:26. Apocalipsis 2:26 dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, yo les daré autoridad sobre todas las naciones. Los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final. Dile al que está a tu lado, no te canses de servir a Dios. Dice, hasta el final les daré autoridad sobre todas las naciones. Y número 5, depender del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8.
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Quiero recordarles algo: nosotros no somos responsables por discipular a las naciones, no somos responsables por evangelizar a las naciones, somos responsables por evangelizar y discipular a las naciones bajo el poder del Espíritu Santo, con el poder de lo alto. Cristo dijo a sus discípulos: vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio, pero no se muevan hasta que no reciban primero el poder del Espíritu Santo. Depender del poder del Espíritu Santo. Tú y yo dependemos de Dios. Número 6. ¿Cómo transformar tu ciudad? La operación de los 5 ministerios. ¿La operación de qué? De los 5 ministerios. Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Me gusta esta traducción, lo voy a volver a leer. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Fíjate que se requiere de la influencia de los 5 ministerios para que haya salud en las iglesias y avance en el reino de Dios. Fíjate cuál ha sido mi experiencia. Yo veo que algunas iglesias son plantadas y tienen fundamentos sólidos y tienen una salud inusual. Yo veo como algunas iglesias son plantadas y levantan a muchos líderes y muchos pastores. Hay algunas iglesias que tienen recursos sanos, tienen finanzas sanas, abundantes, suficientes para hacer muchas cosas en el reino de Dios. Yo veo algunas iglesias que plantan, muchas iglesias dan a luz iglesias hijas. Y de una iglesia sale otra, y al rato sale otra, y después otra, y después otra. Y yo he examinado esas iglesias, y esas iglesias han tenido la influencia de los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, ¿cuál es la tendencia? A veces hay un encargado de una iglesia que tiene ministerio de maestro. Esa iglesia también puede ser saludable y fuerte y puede lograr las cosas que Dios quiere, sí, pero él necesita la influencia de los otros ministerios. De repente él necesita una influencia de alguien con un ministerio profético. Él necesita algún tipo de guianza o supervisión con alguien con un ministerio, un llamamiento apostólico. Dios nos ha dado una gracia especial aquí en esta iglesia Vida Abundante y hemos tenido desde un inicio la influencia de grandes siervos de Dios, una influencia de líderes fuertes. Y no importa cuál es tu denominación o cuál es tu opinión en cuanto a los nombramientos, los títulos. Algunos dicen, bueno, yo no creo en apóstoles. Bueno, pero alguien que hace el trabajo, como hizo el apóstol Pablo, aunque no tenga el título de apóstol, pues tiene un ministerio apostólico. Pero el título es lo de menos, eso no es lo más importante. Lo más importante es el trabajo que hace esa persona. Igual el profeta, igual el evangelista. Hay iglesias que no tienen influencia de evangelista y no crecen. No tienen esa pasión por las almas perdidas. Hay iglesias que nunca tienen influencia de un profeta y tienen mucho pecado y mucha falta de orden. Hay iglesias que no tienen la influencia apostólica y no tienen tampoco ese gobierno y esa visión
y esa solidez y no tienen esa dirección que necesitan. ¿Cómo tomar nuestra ciudad, transformar tu ciudad? Operación de los 5 ministerios. Una iglesia pastoreada, yo hice un estudio hace muchos años de las características de un pastor apóstol. Uno que pastorea una iglesia, la planta, pero también tiene un llamamiento apostólico. Hay características, hay debilidades. Por ejemplo, un pastor apóstol, a veces la gente siente que es utilizada por su pastor apóstol. Porque para el pastor apóstol es tan importante la visión y que la iglesia avance y que el reino de Dios avance. Y ama profundamente a la gente, pero como es un líder tan fuerte, a veces la gente se siente utilizada. Y es un estudio muy interesante, pero es otro estudio para otro día. Y la iglesia que ha sido pastoreada por un ministerio o por ministerios, de los 5 ministerios, levanta nuevos líderes, pastores, planta iglesias, tiene fundamentos sólidos, tiene fortaleza económica, tiene gobierno bíblico. Pero también he visto iglesias donde hay muchas divisiones, muchos pleitos, muchos chismes, mucho decrecimiento. Hay iglesias muy débiles, hay iglesias que no tienen finanzas, no tienen recursos, hay iglesias que no tienen orden, iglesias que no tienen visión, iglesias que no tienen buenos fundamentos bíblicos. Hay de todo. Ahora, a mí me gusta una enseñanza de Rick Warren. Rick Warren dice acerca del avivamiento. Ya ven que hay tantas opiniones sobre el avivamiento. Algunos piensan que si tiemblas mucho estás avivado. Algunos piensan que si te ríes mucho es que tienes avivamiento. O si gritas más fuerte, o si, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta lo que enseña Rick Warren. Él dice hay 5 etapas del avivamiento. Dice, número 1, tiene que ser individual. Avivamiento individual. Despertamiento espiritual. Dice, número 2, tiene que ser corporal. O sea, un cuerpo de gente, un grupo. Comienza con un individuo, se pasa a un grupo de personas. Dice, número 3, tiene que ser misional. Tiene que determinar la misión. Tiene que penetrar y tiene que llenar la misión. Fíjense, avivamiento llega individual, corporal, luego misional. Es la misión de ese grupo. Esa es su misión, avanzar el reino de Dios. Y número 4 es estructural. Avivamiento tiene que también llegar a la dimensión de tener una estructura. Y yo me acuerdo en Hechos 2, Pentecostés, pero Hechos 6, estructura. Tuvieron que administrarse, reorganizarse. Tuvieron que delegar autoridad, tuvieron que levantar a nuevos líderes. Y después ya había muchos problemas y ya con esa reestructuración tuvieron que reinventarse en un sentido. Entonces la iglesia pudo seguir adelante multiplicándose y avanzando. Pero la 5ª etapa, dice Rick Warren sobre el avivamiento, es cultural. Entonces sí, es cultural y transforma la cultura. Si gustan repetir conmigo, individual, corporal, misional, estructural y cultural. Aquí en Morelia, una bendición, una gracia que Dios le ha dado a esta iglesia, llamada Vida Abundante por muchos años, ahora es Más Vida. Descubrimos que había muchos grupos, muchas iglesias en muchas partes del mundo que se llamaban Vida Abundante, no tenían ninguna relación con nosotros. Entonces tenemos una alianza de iglesias que se llama Alianza Vida Abundante Asociación Religiosa. Pero ya esta iglesia local ahora se llama Más Vida, que dice lo mismo. Cristo vino para darnos más vida. Pero ya por muchos años en los periódicos, cuando alguien anuncia una venta de una casa, dicen se vende casa cerca de Más Vida. Antes decían Vida Abundante. O llegaba una persona de afuera de la ciudad, oiga, casi todos los taxistas realmente sabían de Vida Abundante. Oiga, ¿me lleva Vida Abundante? Sí, con mucho gusto. Todos los taxistas sabían. Ahora no preguntan Vida Abundante, sino Más Vida, pero dicen, ¿a cuál? ¿A cuál de todas? Porque ahora hay varias. Es una ciudad donde Dios nos ha dado una gracia porque
aquí hay mucha gente de muchos niveles de la sociedad que asisten aquí cada domingo, miles de personas, y Morelia ha sido cambiada. Nosotros tenemos 30 años aquí en Morelia. Y otra razón por la cual algunos no transforman su ciudad es porque no persisten, no perseveran, no continúan año tras año, tras año, tras año. Porque después de un año tienes que edificar sobre lo que hiciste ese año. Después de 5 años tienes que edificar lo que hiciste en 5 años. Y yo conozco personas que cada año, cada 2 años tienen un llamamiento nuevo, diferente. No, ahora Dios me está llamando para ser profeta. No, ahora Dios me está llamando para ser maestro. No, ahora Dios me está llamando para ser un hombre de negocios cristiano. Ahora Dios me está llamando para este otro lugar. Y así están como chapulines toda la vida. Y pastores también. Yo les digo a los pastores, es muy difícil hacer algo en una ciudad en menos de 10 años. De preferencia 20, 30 años. Algunos dicen, bueno, el apóstol Pablo no le hacía así. Pues no, pero él era el apóstol Pablo. Él hacía las cosas de una manera como un apóstol. Un apóstol puede viajar mucho, pero si un apóstol y un profeta o cualquiera de los 5 ministerios tienen influencia año tras año, tras año, tras año sobre una ciudad, van a impactar a esa ciudad. A mí me dijo un amigo profeta hace como 30 años, me dijo, Juan, no tienes que hacer nada espectacular. No tienes que ser el mejor predicador del mundo. No tienes que ser el siervo de Dios más guapo. No tienes que ser el que tiene más dinero. Nada más, no te despegues por 20 años. Continúa, persiste y vas a ver que vas a transformar tu ciudad. Y es lo que hemos hecho. Ya llevamos 30 años. Yo pastoreé los primeros 21 años. Ahora nuestro hijo Andrés los últimos 9 años. Otra razón por la cual muchos no transforman sus ciudades es porque no dan lugar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. De repente yo cumplí 51 años de edad y Dios me dijo, es el turno de la nueva generación. Tú ya tuviste tu turno, ahora es su turno. Ahora yo te llamo a algo más amplio. Necesitas pasar la estafeta. Y no le pasamos la estafeta a nuestro hijo porque era nuestro hijo. La verdad es porque era el más calificado. De todos los pastores que yo conozco en nuestra asociación de iglesias y de todos los congregantes en esta iglesia, el que más ayuna y ora que yo conozco es mi hijo Andrés. El que más da ofrenda a las misiones es mi hijo Andrés. El que más se ha estudiado y se prepara. Él dedica 3 días a la semana para preparar su predicación del domingo. Ahora se ve la predicación en muchos países del mundo. Pero de repente yo entendí, es el turno de la nueva generación. Les toca a ellos. Yo sigo sirviendo a Dios, pero gracias a Dios que nos ha ayudado a entender la necesidad de dar lugar a las nuevas generaciones. Mi testimonio ha sido cómo hemos impactado y cómo queremos seguir impactando esta ciudad, este estado, esta nación. Pues con encuentros personales con Dios. A los 13 años de edad tuve un encuentro con Dios. Vi cosas sobrenaturales, maravillosas. Recibí a Cristo, me bauticé en agua. Después nuestra familia se dividió. Mi papá dejó la familia, dejó el ministerio. Fue la cosa más difícil para toda nuestra familia. Pensábamos que no íbamos a sobrevivir. Mi papá misionero, abandona la familia, abandona el ministerio. Pero la gracia de Dios estuvo con nosotros. Y me acuerdo cuando mi hermano Tomás y yo, varios años después, tuvimos un encuentro con Dios. Porque con ese ejemplo pueden entender que por varios años lo último que queríamos era servir a Dios. Lo último que queríamos. Pero pasaron unos años y tuvimos un encuentro tremendo con Dios. Sentimos el poder del amor y la gracia de Dios, la restauración, la sanidad de Dios. Y entonces dijimos, pues a lo mejor el enemigo quitó a uno, hizo caer a uno, pero Dios está levantando a 2 en su lugar.
y mi hermano Tomás y yo nos levantamos y hemos por muchos años predicado en todo este estado de Michoacán. Pero si no hay individuos que tengan un llamado de Dios, que tengan encuentros con Dios y que reciban visión y que reciban palabra de Dios, no se puede transformar una ciudad. Y la influencia de padres naturales, para bien y para mal, mi papá después de muchos años volvió a los caminos de Dios. Él regresó y Dios es grande en misericordia. Yo le odiaba durante mi juventud, pero después Dios me dio un amor muy grande por mi padre. Pero nosotros no estamos aquí nada más por lo que nosotros hemos hecho. Nosotros estamos aquí porque estamos edificando sobre el trabajo de las generaciones anteriores. Mi papá pagó un precio en los años 50 y 60 aquí en Michoacán. Lo quisieron matar muchas veces, intentaron matarlo. A nosotros de niños nos quisieron matar. Motines de personas quisieron quemar la iglesia, el orfanatorio. Nos ponían emboscadas. El general Lázaro Cárdenas se dio cuenta y él puso una caseta de vigilancia con 2 soldados 24 horas al día durante 2 años frente al orfanatorio que mis papás hicieron para ayudarnos, para protegernos. Estamos edificando sobre el trabajo de generaciones anteriores. Así se transforma una ciudad. No creas que tú lo vas a hacer solo. Tú no lo vas a hacer solo. Algunos dicen, no, ya llegó el hombre de Dios para esta ciudad. Y tiene 1 año en la ciudad, dicen, todos los demás pastores no saben lo que están haciendo. Yo sí recibí revelación de Dios. Ellos no saben ni asustar a un solo demonio. Yo he hecho fuera legiones. Ya llegó el gran siervo de Dios para la hora. Yo creo que nada más países muy lejanos sucede eso, ¿verdad? Yo lo he visto suceder vez tras vez. Llegan pastores así, no valoran el trabajo de los demás, no respetan el trabajo de los demás. Y hay mucha transferencia de membresía. A veces se llenan iglesias, pero con gente de otras iglesias. Y yo le pido a Dios que abra nuestros ojos y que nos ayude a hacer iglesia para los que no asisten a iglesias. Tenemos que hacer iglesia para los que no asisten a iglesias. Si tu iglesia es para los que asisten a iglesias, perdón que te lo diga tan directo, pero está mal. Tenemos que hacer iglesias para los que no asisten a iglesias. El corazón de Cristo, no, bueno, las 99, claro que las amaba, pero Él se preocupaba por la que estaba afuera. Se fue por la perdida y la trajo. Influencia de padres y madres espirituales. Daniel Lost, Wayne Myers, Pablo Johansen, Don Luz, César Rodríguez, Costa Der, muchos siervos de Dios en mi caso. Influencia de madres y padres espirituales. Yo no vine solo a transformar a Morelia. Yo estoy aquí por la influencia de muchos maravillosos siervos de Dios. Les quiero recomendar 3 libros. Un libro de Andy Stanley, Amplio y Profundo. Andy Stanley, Amplio y Profundo. Habla de edificando iglesias de las que todos quisieran ser parte. Habla de enfocarse en el mar azul. Fíjense, está un mar rojo y un mar azul. El mar azul es el mercado de los que asisten a las iglesias. El mar rojo es rojo porque tiene sangre, está muy competido. Llega una nueva iglesia y presumen porque de la noche a la mañana tienen 500 personas, pero todos vienen de otras iglesias. Entonces ese es el mar rojo, ese es el mercado competido para gentes que asisten a iglesias. Pero está un mar azul, dice Andy Stanley, y está solo el mercado. Ahí es donde están todos los que no asisten a iglesias, ahí están todos los que no conocen a Cristo. Y no hay nada de competencia ahí, está solo el mercado. Y él dice, tenemos que hacer iglesia para los que no van a las iglesias. Les recomiendo mucho este libro. Les recomiendo otro libro de Joseph Matera. Joseph Matera se titula Gobernar en las puertas. Gobernar, yo lo conocí hace una semana.
un siervo de Dios con una visión del reino de Dios y con una visión para gobernar a las naciones como muy pocos. Alberto Motesi dice que su ministerio y su enfoque ha sido 100% transformado por haber leído este libro de Joseph Matera. Dice: yo ya no ministro, ya no me enfoco como años anteriores. Dice, al entender, Dios me habló a través de ese libro, y dice, todo mi ministerio ha cambiado al leer este libro. Joseph Matera, Gobernar en las Puertas. Cómo preparar a la iglesia para transformar a las ciudades. Cómo preparar a la iglesia para transformar a las ciudades. Y les recomiendo otro libro, aunque no sé si está en español, pero muchos de ustedes saben inglés, por Dennis Peacock. Se llama And the Destiny of Nations, el destino de las naciones. Y habla de resolver nuestra crisis económica. Habla de cristianos resolviendo la crisis económica de las naciones. Les recomiendo esos 3 libros. Permítanme orar. Padre Dios, yo pongo en tus manos cada persona que vino aquí a este congreso Transforma, los que vienen en camino. Yo pido una gracia especial. Yo pido que estos 3 días cambien para siempre nuestras vidas. Que estos 3 días transformen para siempre nuestras vidas. Y que el reino de Dios avance como nunca aquí en Michoacán, aquí en México, en América Latina, en todas las naciones. Lo pido con todo mi corazón en el precioso nombre de Jesucristo. Y todos juntos decimos amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Gracias.